Mi prometida me pidió una noche con su ex para despedirse. Le entregué sus maletas y cancelé el banquete en su cara. Volvió llorando cuando vio que su ex solo la quería para una noche. Nunca pensé que cancelaría mi propia boda menos de una semana antes de casarme, y mucho menos porque mi prometida decidió que necesitaba acostarse con su ex para cerrar ciclos. Todavía me cuesta escribir esa frase sin sentir ganas de lanzar el teléfono contra la pared. Tengo 31 años, trabajo en una empresa de logística en San Diego y hasta hace poco llevaba 4 años con Vanessa. Cuando la conocí, ella trabajaba en una clínica dental y honestamente parecía una mujer centrada. Era divertida, extrovertida, habladora hasta el cansancio y tenía esa personalidad que hace que todo el mundo quiera estar cerca de ella. Mis amigos la adoraban, mi mamá estaba feliz de que por fin estuviera con alguien normal después de mi última relación tóxica y yo sinceramente pensaba que me iba a casar con la mujer correcta. Nos comprometimos a finales del año pasado durante un viaje a Napa. Nada exagerado, nada de influencers grabando ni putas letras gigantes iluminadas en una montaña. Solo una cena, vino, un anillo y ella llorando mientras decía que sí. En ese momento pensé que estaba viendo el inicio de mi vida adulta de verdad. Habíamos apartado un salón para la boda, contratado fotógrafo, DJ, flores, catering y hasta reservado la luna de miel en Maui. Ya habíamos enviado invitaciones y nuestras familias estaban completamente metidas en el asunto. Su mamá hablaba de la boda como si fuera la coronación de la reina de Inglaterra. Todo giraba alrededor de esa mierda. Las cosas empezaron a sentirse raras unos meses antes, aunque yo no quería verlo. Vanessa empezó a mencionar más seguido a su ex, Ryan. Nunca fui ese tipo obsesivo que se pone a revisar teléfonos o a llorar por un exnovio del pasado. Todo el mundo tiene historial. A mí me daba igual. El problema fue que de repente Ryan empezó a aparecer demasiado en conversaciones normales. Que Ryan había cambiado mucho. Que Ryan finalmente estaba madurando. Que Ryan ahora ganaba muy buen dinero en bienes raíces. Incluso una vez soltó que Ryan siempre había sido muy carismático y luego se quedó callada como si hubiera dicho algo indebido. En ese momento me molestó un poco, pero no hice drama. Honestamente pensé que era una etapa rara antes de la boda porque Vanessa estaba estresada con todo. Había días donde discutíamos por estupideces como centros de mesa, invitados o el color de las servilletas. Nada grave. Lo típico. Incluso recuerdo que una noche le pregunté directamente si todavía sentía algo por Ryan y ella se rió en mi cara diciendo que no fuera ridículo, que si hubiera querido estar con él no habría aceptado casarse conmigo. En retrospectiva, esa frase me da asco porque técnicamente sí quería estar con él. Todo explotó un sábado por la noche mientras estábamos revisando confirmaciones de invitados en el comedor del apartamento. Yo tenía una cerveza en la mano y ella estaba con la laptop abierta revisando quién había pedido opción vegetariana. La conversación era completamente normal hasta que cerró la computadora y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. El tono ya me puso incómodo porque parecía uno de esos discursos ensayados frente al espejo. Vanessa empezó diciendo que me amaba muchísimo y que precisamente por eso quería entrar al matrimonio sin cargas emocionales ni dudas. Cuando alguien empieza una conversación así, sabes que se viene una bomba. Le pregunté directamente qué mierda estaba pasando y entonces me soltó que había vuelto a hablar con Ryan hacía algunos meses. Según ella, al principio solo eran mensajes casuales, pero después empezaron a verse para tomar café y hablar del pasado porque ambos sentían que terminaron de forma muy abrupta años atrás. Ya me sentía incómodo, pero todavía no entendía hasta dónde iba la cosa. Después vino la frase que me cambió completamente la forma de verla. Vanessa me dijo que sentía que necesitaba una última noche con Ryan antes de casarse. Así, literal. Lo dijo con una calma enfermiza, como si me estuviera proponiendo cambiar la fecha de la boda. Al principio pensé que había escuchado mal. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir y ella empezó a explicarse con esa voz de terapeuta de internet que usan algunas personas cuando quieren justificar una cagada enorme. Dijo que necesitaba despedirse emocionalmente de esa etapa de su vida, que quería cerrar ciclos de manera sana y que después de eso podría entregarse completamente a nuestro matrimonio.
Recuerdo perfectamente que me le quedé viendo varios segundos sin saber si reírme o mandarla a la mierda ahí mismo. Le pregunté si estaba hablando en serio y me respondió que sí, que había estado pensando mucho en eso porque no quería vivir preguntándose qué habría pasado. Ahí fue cuando sentí algo romperse dentro de mí. No fue tristeza inmediata. Fue más como una decepción fría. Asquerosa. Le pregunté directamente si quería acostarse con él y ella tuvo el descaro de decirme que no simplificara las cosas de esa manera. Que era algo emocional además de físico. Honestamente, creo que esa fue la parte que más rabia me dio. No solo quería engañarme, quería que además la felicitara por su evolución espiritual mientras lo hacía. Lo peor fue que esperaba comprensión de mi parte. Me dijo que si nuestra relación era realmente fuerte, yo debería entender que ella necesitaba claridad antes del matrimonio. Incluso llegó a decir que después de esa noche podría enfocarse 100% en nosotros. Nosotros. Como si nuestra relación fuera un puto premio de consolación después de probar otra vez a su ex. En algún momento le pregunté si Ryan sabía todo esto y ella me dijo que sí, que ya habían hablado y que él también creía que sería bueno para ambos cerrar esa historia correctamente. Sentí una humillación tan grande que me empezó a arder la cara. Ese cabrón sabía perfectamente que ella estaba comprometida conmigo y aún así estaba esperando acostarse con ella mientras yo pagaba la boda como un imbécil. Lo más increíble es que Vanessa parecía genuinamente sorprendida de que yo estuviera molesto. Me dijo que no quería mentirme ni hacerlo a escondidas porque eso sí sería una traición real. Esa frase me dejó tan desconectado que hasta me reí. Le dije que tenía unos huevos impresionantes para hablar de honestidad mientras me pedía permiso para irse a coger con otro hombre una semana antes de casarse conmigo. La discusión duró más de una hora. Ella lloró varias veces, pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de frustración porque yo no estaba reaccionando como ella esperaba. Creo que en su cabeza yo iba a tener una conversación profunda sobre emociones y crecimiento personal. En cambio, mientras más hablaba, menos ganas tenía de seguir con esa boda. En algún momento le pregunté cuándo planeaba hacer esa estupidez y me dijo que el siguiente sábado. Ya tenían todo planeado. Ryan había reservado una habitación en un hotel cerca de la playa. Cuando escuché eso sentí ganas de vomitar. No era una fantasía impulsiva. Lo habían organizado todo mientras yo seguía trabajando horas extra para terminar de pagar la boda. Y fue exactamente en ese momento cuando decidí cancelar absolutamente todo. No se lo dije ahí mismo porque honestamente quería pensar con la cabeza fría antes de hacer algo impulsivo. Pero por dentro ya sabía que no había regreso posible después de esa conversación. Una mujer que realmente te ama no necesita probar otro hombre antes de casarse contigo. Actualización 1. Durante los días siguientes actué completamente normal frente a Vanessa y sinceramente creo que eso fue lo que más la confundió después. Ella esperaba gritos, amenazas, discusiones enormes o algún intento desesperado de convencerla de quedarse. En cambio, después de aquella conversación, algo dentro de mí simplemente se apagó. Seguía hablando con ella, seguíamos cenando juntos y hasta ayudé a terminar algunos detalles de la boda, pero ya no la veía igual. Era como convivir con una persona distinta. Cada vez que me sonreía o me hablaba del matrimonio, lo único que podía pensar era que ya tenía planeado irse a un hotel con otro hombre mientras yo seguía pagando flores y platos de comida para nuestros invitados. Lo peor era que ella realmente parecía convencida de que estaba haciendo algo maduro. Varias veces intentó seguir explicándome su lógica y cada vez sonaba más ridícula. Una noche incluso me dijo que las relaciones modernas fracasan porque las personas reprimen emociones y que ella prefería ser honesta conmigo antes de cargar resentimientos dentro del matrimonio. Cuando escuché esa mierda entendí que ya no había nada que rescatar. Vanessa no estaba confundida ni estaba cometiendo un error impulsivo. Ella de verdad creía que tenía derecho a hacer lo que quisiera mientras usara suficientes palabras de terapia barata para justificarlo. Mientras tanto, yo empecé a mover todo en silencio. El lunes siguiente llamé al lugar donde sería la recepción y cancelé el banquete. Perdí parte del depósito, pero honestamente sentí alivio cuando colgué el teléfono.
Después cancelé el DJ, el fotógrafo y la luna de miel. Algunas cosas tenían reembolso parcial y otras no, pero me daba igual. Cada llamada me hacía sentir menos atrapado. Lo único que no toqué fue el vestido porque lo había pagado su mamá y sinceramente no quería seguir teniendo discusiones con esa familia. También hablé con mi primo Eric, que era dueño del apartamento donde vivíamos. El contrato estaba únicamente a mi nombre porque cuando nos mudamos Vanessa tenía varias deudas de tarjetas y un historial financiero horrible. Eric me preguntó directamente qué había pasado porque notó que yo estaba completamente ido mientras hablábamos. Cuando le conté todo, el tipo se quedó callado unos segundos y luego soltó una carcajada de incredulidad. Después me dijo que sacara todas sus cosas y que no me sintiera culpable ni por un segundo. Recuerdo perfectamente que me dijo: si una mujer necesita acostarse con otro tipo para decidir si quiere casarse contigo, entonces ya tomó la decisión hace rato. Y honestamente tenía razón. A medida que se acercaba el sábado, Vanessa parecía cada vez más relajada. Eso fue otra cosa que me terminó de romper la cabeza. Yo apenas podía dormir y ella andaba por el apartamento organizando centros de mesa y hablando de la boda como si nada estuviera pasando. Incluso llegó a decirme que después de ese fin de semana se sentiría mucho más tranquila emocionalmente. Cada vez que hablaba así me daban ganas de preguntarle si escuchaba las estupideces que salían de su boca, pero ya no tenía sentido discutir. El viernes antes de su famosa despedida pedí el día libre en el trabajo. Vanessa pensó que lo había hecho para descansar del estrés de la boda y hasta me besó antes de salir hacia la clínica dental. En cuanto cerró la puerta empecé a guardar todas sus cosas. Y cuando digo todas, hablo absolutamente de todo. Ropa, zapatos, maquillaje, bolsos, productos del baño, cargadores, cuadros, libros, hasta esas malditas velas aromáticas caras que dejaban el apartamento oliendo a tienda de decoración femenina. Pasé horas metiendo cosas en cajas mientras tomaba cerveza y escuchaba música solo para no pensar demasiado. Hubo momentos raros durante todo eso. Encontré fotos nuestras del viaje donde le propuse matrimonio, tarjetas que me había escrito diciendo que yo era el amor de su vida y notas pegadas en el refrigerador donde hablábamos de tener hijos algún día. Y aunque estaba furioso, también sentía una tristeza muy pesada porque entendía perfectamente que estaba enterrando una vida entera que había imaginado con ella. No era solamente una relación. Era el futuro que yo pensaba que iba a tener. Aún así, seguí adelante. Cuando terminé, dejé todas las cajas cerca de la entrada del apartamento y puse el anillo de compromiso encima de una de ellas. Después me senté en el sofá y esperé a que llegara. Esa noche actué completamente normal. Cenamos comida china viendo televisión y ella incluso se puso cariñosa conmigo, lo cual me revolvió el estómago porque no podía dejar de pensar que menos de 24 horas después planeaba irse a un hotel con su ex. El sábado por la tarde fue probablemente una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Vanessa se arregló como si fuera a una cita romántica importante. Vestido negro ajustado, tacones, perfume, maquillaje completo. Ver todo eso mientras yo sabía exactamente para qué se estaba preparando me hizo sentir una mezcla muy rara entre rabia y asco. En algún momento incluso me preguntó si el vestido le quedaba bien. Imagínense el nivel de desconexión mental que tenía esa mujer. Antes de salir se acercó a mí y me dijo que sabía que aquello no era fácil para mí, pero que agradecía muchísimo mi comprensión porque eso demostraba la fortaleza de nuestra relación. Recuerdo que la miré directamente y le respondí que esperaba que realmente valiera la pena. Ella pensó que estaba siendo emocional y me abrazó. Yo ni siquiera le devolví el abrazo como antes. Ya me sentía completamente desconectado de ella. En cuanto salió por la puerta, esperé unos 20 minutos y le mandé un mensaje diciéndole que sus cosas estaban empacadas, que la boda estaba cancelada y que podía quedarse con Ryan todo el tiempo que quisiera. Después bloqueé su número. No voy a mentir, después de enviar ese mensaje me quedé sentado varios minutos mirando el teléfono porque sentí un vacío enorme. 4 años tirados a la basura en un solo fin de semana. Pero junto con esa tristeza también había alivio. Muchísimo alivio. Era como quitarse un peso gigantesco del pecho.
Esa noche me fui al bar con dos amigos cercanos, Mike y Jordan, porque honestamente no quería quedarme solo pensando. Les conté toda la historia completa y ambos quedaron igual de impactados. Mike incluso pensó que yo estaba exagerando o malinterpretando algo hasta que le enseñé algunos mensajes donde Vanessa hablaba de cerrar ciclos. Jordan simplemente dijo que nunca había escuchado una estupidez tan grande en toda su vida. Cerca de las 3 de la madrugada empezaron las llamadas desde números desconocidos. Ignoré todas. Después llegaron mensajes larguísimos por correo electrónico diciendo que necesitábamos hablar, que estaba exagerando y que ella jamás pensó que yo cancelaría la boda por algo así. Esa parte todavía me da risa porque demuestra lo desconectada que estaba de la realidad. ¿Qué mierda esperaba? ¿Que la recibiera con flores después de acostarse con otro tipo? La verdadera locura empezó una hora después cuando Mike recibió una alerta de movimiento en la cámara del apartamento. Vanessa había regresado y estaba golpeando la puerta llorando como loca. Salimos del bar porque honestamente ya quería terminar con todo aquello de una vez y cuando llegamos, ella seguía afuera sentada junto a las cajas llorando y completamente destruida. En cuanto me vio empezó a decir que había cometido un error horrible. Entre lágrimas explicó que Ryan básicamente la había usado. Según ella, todo cambió cuando le dijo que realmente estaba dispuesta a cancelar la boda para estar con él. El tipo perdió interés de inmediato. Le dijo que nunca pensó que ella fuera capaz de dejar a su prometido de esa manera y que si podía traicionarme así, probablemente también lo haría con él tarde o temprano. Después de acostarse con ella prácticamente la echó del hotel. Honestamente, escuchar eso no me produjo satisfacción inmediata como pensé que pasaría. Lo que sentí fue una tristeza enorme por la persona en la que Vanessa se había convertido. Arruinó su compromiso, destruyó nuestra relación y humilló a todo el mundo por un hombre que ni siquiera la respetaba. Y aún así, mientras lloraba frente a mí, seguía intentando justificar parte de lo que hizo diciendo que estaba confundida y emocionalmente vulnerable. Ahí entendí que no importaba cuánto llorara o cuánto se arrepintiera. Ya no podía verla como mi futura esposa. Toda la confianza había muerto. Y cuando la confianza se muere así, no hay terapia, lágrimas ni discursos emocionales que puedan revivirla. Actualización 2. Pasaron casi 2 meses después de aquella noche y honestamente pensé que toda la situación finalmente estaba muriendo. No digo que yo estuviera bien del todo porque cancelar una boda deja un desastre emocional y financiero bastante jodido, pero al menos ya podía respirar sin sentir esa presión constante en el pecho. Las primeras semanas fueron horribles. Dormía poco, apenas comía y había momentos en los que todavía agarraba el teléfono por reflejo para contarle algo a Vanessa antes de recordar que ya no existía un nosotros. 4 años no desaparecen de la noche a la mañana aunque la otra persona haga una estupidez monumental. Al principio ella siguió buscándome de formas ridículas. Correos larguísimos, mensajes desde números desconocidos, notas debajo de la puerta del apartamento y hasta regalos que dejaba con el portero del edificio. Una vez mandó comida de mi restaurante favorito al trabajo con una nota donde decía que todavía podíamos arreglarlo si hablábamos como adultos. Esa frase me daba una rabia enorme porque parecía que ella todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. Seguía tratando todo como una pelea de pareja normal y no como la vez que decidió acostarse con su ex una semana antes de casarse. Mis amigos ya estaban completamente hartos de ella. Mike directamente decía que bloqueara cualquier intento de contacto y Jordan quería cambiarme el número de teléfono él mismo. Mi mamá tampoco se quedaba atrás. Desde que supo toda la historia empezó a referirse a Vanessa únicamente como la loca del hotel. Y honestamente, mientras más pasaba el tiempo, más entendía por qué todos reaccionaban así. Porque una vez que la rabia inicial se calmó, empecé a ver toda la relación desde otro ángulo y me di cuenta de cosas que antes ignoraba. Vanessa siempre necesitaba validación constante. Siempre. Si salíamos a cenar y alguien la miraba, ella lo mencionaba. Si subía una foto y tenía pocos comentarios, se ponía rara. Si una amiga se comprometía o compraba una casa mejor que la nuestra, inmediatamente empezaba a comparar nuestras vidas. Yo antes pensaba que eso era inseguridad normal,
pero después de todo lo ocurrido entendí que ella vivía necesitando sentirse deseada y admirada. Ryan simplemente apareció en el momento perfecto para alimentar todo eso. También me enteré de muchas cosas gracias a gente que decidió abrir la boca una vez que la boda explotó. Resulta que Vanessa llevaba meses hablando de Ryan con varias amigas y básicamente trataba la situación como si estuviera atrapada entre dos grandes historias de amor. Una de sus damas de honor terminó contándole todo a mi amiga Claire durante una fiesta y de ahí me llegó a mí. Al parecer Vanessa estaba obsesionada con la idea de que Ryan había cambiado muchísimo y ahora era más exitoso, más seguro y más emocionante. Mientras tanto, yo me había convertido en la opción estable. Imagínense descubrir que la mujer con la que ibas a casarte hablaba de ti como si fueras un puto plan financiero confiable mientras fantaseaba con otro tipo. Lo más humillante fue enterarme de que Ryan ni siquiera quería volver con ella seriamente. Varias personas en común confirmaron la misma historia. Él disfrutaba la atención, le encantaba sentirse deseado y obviamente le fascinaba saber que podía meterse en medio de una boda. Pero en cuanto Vanessa insinuó que realmente dejaría todo por él, el tipo prácticamente salió corriendo. Una amiga de ella incluso me contó que después de acostarse juntos, Vanessa empezó a hablar de la posibilidad de darse otra oportunidad y Ryan se puso incómodo al instante. Según parece, él literalmente le dijo que jamás había pensado las cosas tan seriamente y que no quería convertirse en el villano que destruyó un matrimonio. Eso fue lo que más me hizo perderle el respeto a Vanessa. No solo arruinó su vida sentimental, sino que además lo hizo por un hombre que nunca tuvo intención de quedarse con ella. Destruyó una relación de 4 años por una fantasía ridícula que solo existía en su cabeza. Mientras todo eso pasaba, yo estaba tratando de reconstruir mi vida poco a poco. Cambié rutinas, volví al gimnasio y empecé a quedarme más tiempo con amigos porque el apartamento todavía se sentía raro. Durante semanas seguía encontrando pequeños rastros de ella por todos lados. Un cepillo olvidado en un cajón, una liga para el cabello detrás del sofá, una sudadera vieja en el closet. Y cada vez que aparecía algo así sentía esa mezcla horrible entre enojo y tristeza. Hubo una noche particularmente jodida donde casi le respondí uno de los correos. Había llegado cansado del trabajo, estaba tomando whisky solo en la cocina y terminé leyendo uno de sus mensajes completos por primera vez. Era larguísimo. Vanessa decía que había ido a terapia, que entendía lo equivocada que estuvo y que jamás imaginó perderme de verdad. También escribió algo que honestamente me dejó pensando bastante rato. Dijo que cuando Ryan la rechazó después de acostarse con ella, sintió una vergüenza tan grande que por primera vez entendió el tipo de humillación que me había causado a mí. Y aunque parte de mí quería creerle, otra parte seguía preguntándose algo muy simple: si Ryan hubiera querido volver con ella, ¿habría regresado a buscarme? La respuesta era bastante obvia. A mediados del segundo mes pasó algo que sinceramente parecía sacado de una comedia incómoda. Vanessa apareció en mi trabajo sin avisar. Yo estaba terminando una reunión cuando la recepcionista me llamó para decirme que alguien preguntaba por mí. En cuanto salí y la vi sentada en la sala de espera casi me doy la vuelta. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una bolsa de café en la mano como si eso fuera a solucionar algo. Varias personas de la oficina ya conocían parte de la historia porque el chisme explotó rapidísimo después de cancelar la boda, así que el ambiente se volvió rarísimo apenas la vieron ahí. Le pregunté qué mierda hacía en mi trabajo y me dijo que necesitaba hablar conmigo cara a cara porque yo llevaba semanas ignorándola. Honestamente debí haberme ido, pero en ese momento pensé que quizá era mejor terminar todo definitivamente. Así que salimos al estacionamiento para hablar tranquilos. Vanessa empezó a llorar apenas cruzamos la puerta. Me pidió perdón como 20 veces seguidas y dijo que había arruinado la mejor relación de su vida por sentirse confundida y egoísta. También admitió algo que jamás había dicho antes. Reconoció que parte del problema era que extrañaba la emoción tóxica que tenía con Ryan cuando eran más jóvenes. Dijo que conmigo todo era estable, seguro y tranquilo, pero que confundió esa estabilidad con aburrimiento porque tenía la cabeza llena de fantasías idiotas sobre pasión y destino. Recuerdo perfectamente que me dijo: contigo tenía paz y ni siquiera supe valorarlo.
Y honestamente, escuchar eso me dio más rabia que tristeza. Porque mientras ella buscaba emociones y adrenalina, yo estaba construyendo una vida real para los dos. Yo estaba pensando en hipotecas, hijos y futuro mientras ella jugaba a revivir romances adolescentes como si tuviera 20 años. En algún momento intentó agarrarme la mano y me preguntó si existía aunque fuera una mínima posibilidad de empezar de nuevo. Ahí fue cuando le hice la pregunta que llevaba semanas rondándome la cabeza. Le pregunté directamente si estaría parada frente a mí suplicando otra oportunidad si Ryan hubiera querido una relación seria con ella. No me respondió. Y no necesitaba hacerlo. El silencio duró varios segundos y fue probablemente el momento más honesto de toda aquella conversación. Porque por primera vez dejó de hablar como víctima y simplemente bajó la mirada. Ahí entendí que, aunque estuviera arrepentida de verdad, el motivo principal de su arrepentimiento era que su fantasía se había derrumbado en la cara. Después de eso le dije algo que llevaba guardándome mucho tiempo. Le dije que el problema ya no era solamente la infidelidad o el hotel o Ryan. El verdadero problema era que jamás podría volver a confiar en ella. Nunca más. Porque una persona que te ama no necesita comparar opciones antes de casarse contigo. Y sinceramente yo no quería pasar el resto de mi vida preguntándome cuándo volvería a aburrirse y necesitar otra conexión emocional. Vanessa terminó llorando todavía más fuerte y dijo que entendía por qué la odiaba. Pero la verdad es que en ese momento ya ni siquiera la odiaba. Lo que sentía era algo mucho más frío. Era decepción absoluta. La mujer con la que pensé construir una familia terminó convirtiéndose en alguien que destruyó todo por ego, atención y fantasías estúpidas. Y mientras la veía llorar en medio del estacionamiento entendí algo importante. A veces el amor no se acaba de golpe. A veces simplemente se pudre lentamente hasta que un día ya no queda nada que salvar. Actualización final. Pasaron unos 7 meses desde la última vez que vi a Vanessa llorando en el estacionamiento de mi trabajo y honestamente mi vida cambió muchísimo después de eso. No digo que de repente me convertí en un hombre nuevo ni esa mierda motivacional que la gente escribe en internet después de una ruptura. Pero sí hubo un punto donde dejé de sentirme destruido y empecé a sentirme tranquilo otra vez. Y para alguien que pasó meses viviendo entre estrés, humillación y enojo, la tranquilidad termina sintiéndose como un premio enorme. Durante ese tiempo cambiaron muchas cosas. Lo primero fue que me mudé del apartamento. No porque no pudiera seguir ahí, sino porque ya estaba cansado de sentir que cada rincón tenía recuerdos de una relación que terminó pudriéndose. El lugar era bonito, pero estaba demasiado conectado a Vanessa. La cocina donde planeábamos cenas familiares, el balcón donde hablábamos de comprar una casa, el sofá donde nos sentábamos a ver películas mientras organizábamos la boda. Todo me recordaba una versión de nosotros que ya no existía. Así que hablé con mi primo Eric y encontré un apartamento más pequeño cerca de la costa. Nada lujoso ni exagerado, pero era mío y se sentía como un reinicio. Las primeras semanas ahí fueron raras porque estaba acostumbrado a vivir con alguien. Hay silencios específicos que solo entiendes cuando pasas de compartir la vida con otra persona a llegar solo a casa todos los días. Pero poco a poco empecé a disfrutarlo. Cocinaba cuando quería, veía lo que me daba la gana en televisión y nadie me preguntaba constantemente si estaba molesto o distante. La paz mental era algo que no valoraba hasta que la recuperé. También volví a conectar mucho más con mis amigos. Durante la relación con Vanessa, sin darme cuenta, había empezado a aislarme un poco. No porque ella me lo prohibiera directamente, pero sí era de esas personas que siempre necesitaban atención. Si yo quería salir con amigos, ella quería venir. Si quería pasar una noche tranquilo jugando videojuegos o viendo deportes, terminaba convirtiéndose en una discusión sobre tiempo de calidad. En aquel momento lo veía normal porque estaba enamorado y uno empieza a justificar cosas estúpidas cuando quiere a alguien. Pero después de la ruptura me di cuenta de cuánto me había desgastado vivir intentando mantener feliz a una persona que nunca estaba satisfecha. Hubo algo más que me terminó de abrir los ojos completamente. Más o menos 4 meses después de cancelar la boda, me encontré con una antigua amiga de Vanessa en un bar.
Una de esas amistades que desaparecen cuando ya no hay fiestas, anillos y fotos perfectas para subir a Instagram. La chica ya había tomado bastante y empezó a hablar de más apenas mencionó el tema de la boda cancelada. Ahí fue donde terminé enterándome de cosas que sinceramente me dejaron frío. Resulta que Vanessa llevaba muchísimo más tiempo obsesionada con Ryan de lo que yo pensaba. No eran solo mensajes casuales ni cafés inocentes. Según esta chica, Vanessa hablaba constantemente sobre él desde meses antes del compromiso. Comparaba nuestras personalidades, hablaba de la química que tenían cuando eran más jóvenes y hasta llegó a decir varias veces que conmigo se sentía segura, pero que Ryan la hacía sentir viva. Cuando escuché eso sentí una mezcla rara entre rabia y alivio. Rabia porque me habían visto la cara de imbécil durante muchísimo tiempo y alivio porque confirmé que cancelar la boda fue probablemente la mejor decisión de toda mi vida. Lo más ridículo es que Ryan terminó desapareciendo completamente de su vida poco después del desastre. Según me contaron, él empezó a salir con otra mujer casi inmediatamente y básicamente dejó de responderle a Vanessa. Ni siquiera tuvo el valor de quedarse para lidiar con las consecuencias de la mierda que ayudó a provocar. Y sinceramente eso terminó destruyéndola más que perderme a mí. Porque una cosa es arruinar tu relación creyendo que estás eligiendo un gran amor prohibido y otra muy distinta es darte cuenta de que solo fuiste una aventura egoísta para alguien que jamás te tomó en serio. Unos meses atrás probablemente habría disfrutado escuchar todo eso, pero honestamente ya no sentía satisfacción. Lo que sentía era lástima. No lástima romántica ni ganas de salvarla. Simplemente tristeza por alguien que destruyó su vida intentando perseguir una fantasía ridícula. Vanessa tenía una relación estable, una boda, una familia que la quería y un futuro bastante tranquilo conmigo. Y aún así decidió tirarlo todo porque confundió estabilidad con aburrimiento y obsesión con amor verdadero. La última vez que tuve contacto con ella fue hace aproximadamente 2 meses. Y fue completamente accidental. Estaba comprando cosas en Target un domingo por la tarde cuando la vi al final de uno de los pasillos. Honestamente, durante un segundo pensé en irme porque no tenía ganas de revivir nada, pero ya era demasiado tarde. Ella también me vio. Lo primero que noté fue que se veía agotada. No estoy tratando de sonar cruel, pero parecía una persona completamente distinta. Había perdido peso, tenía la cara cansada y ya no transmitía esa energía exageradamente segura que siempre tenía cuando estábamos juntos. Se acercó despacio y me preguntó cómo estaba. La conversación fue incómoda desde el primer segundo. Hablamos un poco de manera superficial. Trabajo, familia, cosas normales. Ella me contó que ya no estaba viviendo en San Diego y que se había mudado a Arizona con una amiga porque necesitaba empezar de cero. También mencionó que seguía yendo a terapia y que había pasado muchísimo tiempo intentando entender por qué destruyó su relación conmigo de esa manera. En algún momento me pidió perdón otra vez, pero esta vez fue diferente. Ya no sonaba desesperada ni intentando recuperarme. Sonaba genuinamente derrotada. Me dijo que durante mucho tiempo se convenció de que necesitaba emociones intensas para sentirse feliz y que confundió caos con amor porque siempre tuvo relaciones tóxicas antes de conocerme. También admitió algo que sinceramente jamás pensé escuchar de ella. Me dijo que la peor parte de todo no fue perder la boda ni quedar como la mala frente a su familia. Lo peor fue darse cuenta de que por primera vez en su vida alguien la había amado de forma tranquila y estable, y aún así ella lo destruyó sola. Y honestamente, escuchar eso ya no me movió nada. Eso fue probablemente lo más extraño de toda la situación. Durante meses pensé que si algún día la veía completamente arrepentida sentiría satisfacción, rabia o incluso tristeza. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí distancia. Como cuando hablas con alguien que fue importante hace años pero ya no pertenece a tu vida realmente. Antes de despedirse me preguntó si alguna vez pensé en volver con ella después de todo lo que pasó. Le respondí la verdad. Le dije que hubo semanas donde extrañaba muchísimo nuestra vida juntos y que sí, parte de mí habría querido que todo fuera una pesadilla estúpida. Pero también le dije que nunca podría volver a confiar en ella porque el problema no fue solamente acostarse con Ryan. El verdadero problema fue que mientras yo construía una vida con ella
ella seguía mirando hacia otro lado preguntándose si había una opción mejor. Se quedó callada varios segundos y luego simplemente asintió. Creo que por fin entendió algo que llevaba meses negándose a aceptar. Algunas decisiones destruyen cosas que no se pueden reconstruir después. No importa cuánto te arrepientas ni cuánto llores ni cuántas sesiones de terapia hagas. Hay momentos donde cruzas una línea y ya no existe regreso posible. Cuando nos despedimos y la vi alejarse por el estacionamiento sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Cierre real. No el tipo de cierre estúpido que ella usó como excusa para acostarse con su ex, sino cierre de verdad. Entendí que ya no estaba enojado, ya no estaba herido y ya no necesitaba respuestas. Y honestamente, después de todo lo que pasó, eso se sintió mejor que cualquier venganza.